OVNI Gran Alborada Humana. Autor: Enrique Castillo Rincón. Interpretación de la portada: hombre desnudo semiarrodillado sobre el planeta Tierra, con libro del conocimiento y la ley. La paloma con el eslabón en su pico, uniendo al hombre terrestre con su procedencia cósmica. Las Pléyades asoman tímidamente en el enjambre del universo, con la nave guardiana de la vida. Aclaratoria necesaria. Capítulo 8. Mitamira se desploma. Sucede con la prehistoria de la humanidad algo parecido a lo que ha sucedido con la religión y las ciencias. Un exceso de dogmatismo y una falta de modestia y prudencia por parte de aquellos que monopolizaban estas ramas del saber, ha hecho caer en graves errores a la humanidad y en algunas ocasiones ha sido culpable del retraso de siglos en la consecución de ciertas metas totalmente necesarias para el avance de la civilización. Salvador Freixedo Tavares. En su libro, Extraterrestres y Religión. La historia de la humanidad es el libro de los grandes cambios, cuya ejecución ha sido encomendada a hombres y mujeres dispuestos a sacrificar su existencia, por ver mejorar las condiciones de vida de los seres de este planeta. No son hombres excepcionales, son hombres decididos y esto los hace diferentes. Pero transformar el mundo significa concebir ideas ajustables a la realidad de los acontecimientos y luego ponerlos en práctica. El hombre en su lucha por el cambio ha descubierto que vivirá en armonía cuando se conozca plenamente a sí mismo, cuando aprenda correctamente las leyes de la naturaleza. Todo a través de la razón y para el beneplácito del espíritu. De todo lo anterior me vine a dar cuenta mucho tiempo después. Mientras permanecíamos contactados día a día con los extraterrestres, nunca pasó por nuestras mentes analizar la información recibida por ellos. A cambio de la revelación, entregamos nuestra razón. Nos creíamos excepcionales, dotados de toda clase de suerte, virtudes y cualidades, cuando lo único que se ajustaba a la realidad era nuestra propia imperfección y estupidez. De aquel día no pude transmitir la inmensa felicidad vivida una vez el rayo de luz me depositado en el suelo firme. Cuando subí al bus para retornar a la capital, quise gritar a los ocupantes, en la mayoría campesinos, y transmitirles parte de esa alegría. Deseaba entrañablemente confundirme con sus cuerpos y sus espíritus para compartir mi vivencia. A partir de ese momento mi transformación fue total. Todos mis mecanismos mentales, mis conceptos y conocimientos cayeron estrepitosamente. Lo que vi fue suficiente para cambiar mi manera de pensar. Todas las ideas acerca del mundo, de la vida, de la religión, se desplomaron tomando una nueva dimensión. Por primera vez en la vida pensé en un mundo sin sistemas políticos y sin religiones divididas, sin clases sociales. Todo era posible. Estaba a las puertas del despertar de la conciencia, de la sabiduría y del nacimiento de una hermandad terrestre unida. Pronto desaparecían las creencias por las cuales muchos hombres vivieron en la desesperación y en la miseria. Al fin había encontrado algo por lo cual todos los hombres deberíamos luchar, nuestra propia libertad a través de la búsqueda de la verdad. Ya reunido con mis hijos los abracé tiernamente y lamenté profundamente no poder narrarles minuto a minuto mi odisea. Si lo hubiera hecho, no lo habrían comprendido. Por eso, era mejor guardar silencio. Con mi esposa, las cosas fueron diferentes. Un abismo insalvable se abrió alejándonos poco a poco, hasta perder casi en su totalidad la noción de las distancias. Una fuerza incontenible influenció su mente. Cuando me di cuenta, era demasiado tarde. La ruptura definitiva no se haría esperar. Ya instalado en mi casa supe de las continuas visitas hechas a intervalos de 1 o 2 horas, por varios miembros del grupo que inquirían por mí. Ellos querían felicitar a mi esposa, pero no encontraban las palabras para hacerlo. En horas de la noche llamó Richard. Le conté que todo había salido exitosamente. Quedé de verlo al día siguiente en la casa de Chela. Solo allí contaría los detalles. Me sentí cansado. Dormí plácidamente y no hubo pesadilla. Nada perturbó mi sueño. Tenía paz interior, aquella paz transmitida por mis amigos del espacio. El lunes, como de costumbre, llegué a la hora habitual a mi oficina. No sé si todos habían estado pendientes de mí, porque al abrir la puerta me miraron con curiosidad.
Esperé por Alfonso Blanco y juntos encerrados compartimos el viaje del 3 de noviembre. No cabía la menor duda, no me creyó, pero tampoco hizo ni un solo reproche u observación. En la noche, tal como lo habíamos convenido, me dirigí al apartamento de Chela, en la calle 22. María Teresa, con los ojos llenos de felicidad, abrió la puerta y me estrechó entre sus brazos en un recibimiento emocionante. Sus palabras no atinaron a felicitarme. Estaban reunidas algunas personas del grupo. Sentí deseos de llorar. Todos contagiados me abrazaron uno a uno. Ni una sola expresión brotó de sus labios, porque era imposible decirla. Dejé pasar unos minutos hasta cuando la calma retornó de nuevo. Tomé la palabra, en forma pausada conté sin ahondar los detalles la secuencia a borde del platillo. Cuando tomé la esfera, mi llegada al bosque, cuando me levanto el rayo de luz, el encuentro con Cyril Weiss, su saludo a bordo, mi entrevista con el jefe de la nave, en fin, lo que considere de interés en ese momento para estimular su interés general. Hubo un detalle algo extraño. Sucedió cuando narré mi relato. Al parecer, los miembros del grupo conocían mi experiencia, pues uno de ellos, supuestamente, se desplazó mentalmente al lugar del encuentro, narrando paso a paso el acontecimiento. Al confrontar esta información con la mía, nada encajó. Ellos decían una cosa y yo otra. La respuesta lógica era que alguien estaba equivocado y ese alguien no era yo. Ni siquiera la hora del contacto coincidió. No quise ahondar el asunto. Con el contacto, una especie de magnetismo rodeó mis palabras y mi presencia. Los miembros del grupo sentían el deseo de arrancar un trozo de mí para guardarlo como recuerdo imborrable. No supe explicar estas reacciones. La siguiente reunión se efectuó en casa de Richard Deep. Fueron invitadas más de 40 personas interesadas, la gran mayoría desconocidas para mí. Fue la primera conferencia en público ya como contacto de los extraterrestres. Esta vez relaté, un poco más memorizado, mi experiencia. Uno de los oyentes era el empleado del periódico El Tiempo, trabaja allí en el departamento de personal. Él mismo contaría más tarde mi historia a un veterano periodista, Humberto Díez. Al terminar la charla, voces de admiración y complacencia inundaron el pequeño recinto. Hubo en algunos incredulidad. También una voz de protesta circuló cuando hice referencia a la caída estrepitosa de una organización religiosa en los próximos 26 años, a partir de aquel 3 de noviembre de 1973. Comencé a herir, sin querer, susceptibilidades. A muchos no les gustó el mensaje directo de los extraterrestres. Con caras furiosas, estas personas quisieron atacar con palabras descorteses a los hermanos del cosmos y a quienes estábamos mezclado con ellos de una u otra forma. Más tarde, nos llamarían abusivos, mentirosos, fanáticos y algo más, amenazando con denunciarnos para callarnos la boca. Las opiniones encontradas de los asistentes a las conferencias me impulsaron a guardar celosamente gran cantidad de información y detalles transmitidos por los hermanos mayores. Si hubiese narrado textualmente, palabra por palabra, esta información, con toda seguridad habría causado mucho daño a los oyentes y a ellos en su afán de guardar sus estructuras mentales y como mecánicas de defensa, me hubieran perjudicado con ataques calumniosos. Empecé a entender las consecuencias lógicas de mi experiencia. El ser humano se resistía a conocer la verdad. Estoy consciente de los peligros directos que conllevan dar al público ciertos conocimientos reales. Por eso, un gran porcentaje de información quedará en las sombras hasta cuando me sienta seguro de que mi vida no corre peligro. En realidad, no pienso ser un mártir gratuito de una causa aún desconocida o imprecisa para el mundo. Humberto Díez, periodista de diario El Tiempo, visitó mi oficina al día siguiente de la charla en casa de Richard Deep, alertado por aquel muchacho empleado del mismo diario. Humberto, en busca de una exclusiva periodística, quiso asegurarse personalmente de la verdad de mi experiencia. Todo era cierto, pero no me interesaba formular declaraciones a la prensa o medio de información alguna. El periodista insistió. Yo quería guardarme la historia hasta planear el medio ideal para hacerla llegar al mundo entero. El redactor argumentó fuertemente la necesidad de no dejar pasar esa oportunidad. Alfonso Blanco lo apoyó y juntos me convencieron de conceder la entrevista. Esta se realizó y días más tarde apareció en el periódico.
Un sugestivo título anunciaba la experiencia, ficción o realidad, un colombiano a bordo de un platillo volador. Por 4 días consecutivos, 9, 10, 11 y 12 de noviembre fueron publicados apartes de mi contacto con emisarios de las Pléyades. Relaté, como habían dicho que en los años venideros aparecerían cual bandas de pájaros en los cielos en todos los países del mundo, obedeciendo a un plan sabiamente dirigido. Esto se ha cumplido parcialmente en Suramérica. Sería una forma para que los hombres tomaran conciencias de su existencia. Ellos estaban al tanto de la forma como los gobiernos y la ciencia oficial negaban su presencia en nuestro planeta, argumentando su presencia como legítimas alucinaciones colectivas o producto de las mentes locas de una serie de deschavetados, de mente loco. Ya no era posible echar pie atrás. La reacción en cadena producida de ahí en adelante originó diferentes manifestaciones en favor y en contra. Docenas de cartas de remotas regiones del país, otras tantas del extranjero empezaron a inundar mi escritorio, todas ellas solicitando información, así con la forma de contactarse con los extraterrestres. Todas, como si sus escritores se hubieran puesto de acuerdo, decían y preguntaba lo mismo. Entre las muchas que llegaron, una llamó mi atención. Venía de Venezuela, escrita por un contraalmirante de la Marina de ese país hermano. Relataba de forma muy profunda sus experiencias con un grupo similar al nuestro, de un maestro que decía venir de las Pléyades. Se llamaba Sao. El contraalmirante Daniel Gómez Calcaño me sorprendió gratamente. En las comunicaciones telepáticas no habían concretado encuentro físico. Sao transmitió enseñanzas al grupo venezolano, similar a las que nosotros, días antes recibíamos de un extraterrestre llamado de la misma forma, Sao. No creo fuera una causalidad. Ellos y nosotros recibíamos la misma entidad extraterrestre. Nuestros mensajes eran muy similares a los del grupo herético venezolano. Palabras más, palabras menos, y nada nos ataba a ellos. Algunos meses más tarde, conocería personalmente a 2 de sus integrantes en uno de mis viajes a Venezuela. Otro había llegado a Bogotá enviado por el grupo venezolano y ya se habían entrevistado con Alfonso Blanco y conmigo, Antonio López. A raíz de los artículos publicados en El Tiempo, mucha gente fue presa de locura colectiva, caravanas de carros, fanáticos de los ovnis y curiosos. Invadieron las lagunas que se encontraban en los alrededores de Bogotá y en el vecino departamento de Boyacá, tratando de ver salir de una laguna las escurridizas naves y fotografiarlas. Carpas, telescopios, binoculares, cámaras fotográficas y linternas eran comunes entre los que querían captar o entrevistarse con los tripulantes de los ovnis en algún alejado paraje. Estoy seguro que los extraterrestres sabían cómo se iba a destapar la psicosis platillera en aquellos días. La respuesta no se hizo esperar. A pedido de los hermanos mayores, nunca mencioné el lugar donde se encontraba localizada la laguna, ni su nombre. En general, el ritmo de mi vida varió notablemente poco a poco. Fui dejando mis labores cotidianas hasta desentenderme por completo de los negocios. Mis horas oscilaban entre dictar continuas conferencias y los contactos telepáticos nocturnos. Cada mensaje fue toda una experiencia. Reconocido por los extraterrestres con el único contacto físico en Colombia, todos los miembros del grupo se encargaron de protegerme y encerrarme en una aureola de misticismo. Esto contribuyó a aumentar mi vanidad. Me convertí en la vedette. Si algo me faltaba, ellos corrían a proporcionármelo. Si habla, tomaban atenta nota de mis palabras. Me gustó este papel de especie de mensajero. Cuando desperté de la ilusión, me dio duro, pero pude soportarlo. En cada reunión, sentía unos dolores terribles de cabeza. Los extraterrestres me habían prohibido tomar pastilla alguna para estos malestares. A cambio me recomendaron comiera mucho coco y miel de abejas 2 veces al día mientras duraran las comunicaciones. Podía intercalar el coco con semillas de marañón o bien con avellanas. Además debía comer mucho pescado, lo que contuviera hierro y fósforo, como las legumbres. Siguiendo esta lista estricta, a pesar de hartarme un poco, no volví a experimentar dolores de cabeza. Marjorie y María Teresa en numerosas ocasiones me proporcionaron estos alimentos. Era interesante ver cómo me trataban. Muchos vieron en mí alguna especie de Moisés,
de Elías o de un profeta bíblico. Alguien muy osado lanzó la idea de que bien podría ser la reencarnación de un apóstol de Jesucristo. Mi fama se extendió con rapidez. Gentes de todas partes del país buscaban hablar conmigo. Querían les narrar una y otra vez mi experiencia. Algunas personas me confundieron con un maestro espiritual, con autoridad y poder para solucionar sus problemas y dar consejos. En la medida de lo posible, traté de hacerles ver que yo no era nadie de otro mundo. Mis conocimientos me limitaban en cuanto a lo ovni se refería, a las lecturas de los libros de mi biblioteca. Los extraterrestres no me habían dado ningún poder, ni había sentido algo que sustentar estas afirmaciones. A estas alturas lo único que me faltó hacer fue milagros. Pero si como estas gentes llegaban a sí mismos se iba al no encontrar a su maestro espiritual. Si ser mordaz, fui muy preciso en mis apreciaciones. Los visitantes se molestaban mucho, porque nunca les hablé de espiritualidad, ni de cosas hermosas al oído, pobre, ricos, gerentes, amas de casas, sacerdote, religiosas, que a hurtadilla y con mucho sigilo buscan mi consejo sin comprometerse públicamente. Un café o sus propias residencias servía de punto de contacto para las reuniones. Temían ver comprometidas sus posiciones, rebuscaba. La mayoría simpatizaban conmigo en privado, pero en público, algunos me atacaban rudamente. Los extraterrestres conocían muy bien esta situación, pero no opinaban. Entre otras cosas cabe notar que ya no necesité del grupo para lograr las comunicaciones telepáticas, sin embargo, asistí en forma regular. Porque consideré podríamos estar siendo preparados para algo inesperado. Los hermanos mayores me dieron claves secretas para usar en momento de las contactaciones. Esta servía para identificar y prevernos contra cualquier intento de la parte contraria para crear confusión y caos. Me advirtieron que esa fuerza contraria intentaría estropear nuestro trabajo. No sé si lo lograron, pero nuestro grupo no duró mucho tiempo. En esa época empecé a sospechar de varias cosas. La primera estaba relacionada con el por qué me habían elegido. Era consciente de mi falta de espiritualidad, y las cosas aterradoras comunicadas por los extraterrestres distaban mucho de ser místicas. Concluí que ellos no escogen los contactos por sus virtudes y espiritualidad, y yo era la prueba concreta de esta afirmación. De todas maneras, los integrantes del grupo y otros grupos insistían en considerar a los extraterrestres con enviados directos de Dios a comunicar a los hombres terribles castigos que sobrevendrían a la raza humana si no enmendaban sus culpas. Cada cita con los hermanos del Cosmo se realizaba en olor de santidad. No faltaba la consabida exhortación de los veteranos a abandonar las cosas de este mundo e invitaba a ligarse con mundos superiores. Era deprimente ver cómo poco a poco se iban integrando nuevos elementos y nuevos ritos a esta especie de carnaval interestelar. No era rara en la misma comunidad contactaciones de maestros extraterrestres con miembros de la santoral eclesiástica. Los unos, en especie de regaños, asustaban a los hombres por sus pecados, los otros surgían como única forma de salvación la lectura de la Biblia en cada grupo. Las antenas parlantes, especie de virtuosos de la comunicación telepática, se daban silvestres finalizando el curso de Introducción a la Ciencia Cósmica. Todos adquirieron la facultad de hablar, primero con su yo superior y luego con los maestros cósmicos. Lentamente la gama extensa de nombres planetarios fueron llenando las hojas de los mensajes difundidos abiertamente, las lógicas herméticas recién conformadas. Cada mensaje era una enseñanza y cada enseñanza un paso a la salvación. Esta era más o menos la lógica de ese entonces. El contacto con extraterrestres se volvió una fiebre incontrolable. Cientos de personas hacían turnos para recibir las instrucciones necesarias de cómo lograr una buena comunicación. Ciertos elegidos decidían a quién podía recibir y quiénes no. Tenía autoridad para rechazar en nombre de los maestros del Cosmo. Esta situación empezó a molestarme. Protesté con mucho tacto. En principio, sabía en el fondo que la naciente ola de fanáticos cobrarían sus primeras víctimas en un tiempo no muy lejano, y así sucedió. Lo simpático fue que, según ellos, yo estaba esquivado en mis apreciaciones. Estaban distorsionadas las enseñanzas espirituales de los extraterrestres. Más tarde me harían dejando de lado, aunque necesitaban de mis poderes,
para lograr una perfecta comunicación. Los 15 días, desde el 3 de noviembre pasaron con rapidez. Debía dirigirme primero a Villavicencio y luego encontrar el lugar fijado para nuestra siguiente cita. Estaba listo para mi segundo encuentro con los extraterrestres. Capítulo 9. De sorpresa en sorpresa.